Primera a Corintios, capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bendita es la palabra de Jehová. Oremos al Señor. Amado Dios, ante tu presencia nos presentamos mediante esta súplica, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Queremos rogarte, como es costumbre en este momento, que des a tu pueblo, Señor, un corazón entendido, que podamos tener un alma dócil a tu palabra y un oído presto a escuchar tu voz. Bendice, Señor, nuestra reunión y que la exposición de tu palabra entre en nuestros corazones para quedarse. Que no sea como el coloquio que tenemos en esta zona, que nos entra por un oído y nos sale por el otro oído, sino que entre en nuestro corazón y haga morada con nosotros tu bendita y santa palabra para siempre, para entenderla, amarla, atesorarla y obedecerla. Te rogamos esto primeramente. Y en segundo lugar, y no menos importante, te rogamos por mi persona, instructor de tu santa palabra el día de hoy, que no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que con precisión, con gran fervor, pero con fidelidad, predique dignamente tu palabra, para exaltar tu santo nombre, pero también para edificar a tu pueblo, para animar, alentar, exhortar, reprender, corregir o instruir, según tu Santo Espíritu lo desee y guíe con la luz de tu palabra. Así te ruego, unge mi predicación, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu, para que esta palabra, como espada de doble filo, penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierna entre los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas, pacientes y deseosos de que escuches en tu gracia nuestra súplica y nos concedas, según tu voluntad, lo que hemos pedido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En el transcurso de la serie práctica sobre la iglesia, hemos estado en este contexto tocando varios segmentos de manera breve, pero tratando de ser preciso en cada punto, de aspectos prácticos de la iglesia. Por eso una serie práctica sobre la iglesia. Recién hemos terminado un segmento mayor sobre la administración del dinero de las ofrendas en la iglesia y qué ordena Dios
qué hacer con ese dinero en cada situación que la Escritura o Dios mediante la Escritura mencionó. Y el día de hoy abrimos otro segmento para seguir en nuestra serie práctica sobre la iglesia. Y hoy estaremos hablando sobre la cubierta o el velo en la mujer cristiana. He titulado esta predicación La revolución feminista contra la tradición apostólica. Esto, por supuesto, ya debería darnos una idea hacia dónde va a ir dirigido finalmente la instrucción o la enseñanza. Pero quiero partir del versículo 2 de este capítulo. Voy a tocar por porciones todo este capítulo. Evidentemente no voy a tocar todo el capítulo el día de hoy. Hago lectura de todo el pasaje para que cada porción que vamos a estar exponiendo esté fresca en nuestra mente, el contexto mediante el cual se expone o desde el cual o a partir del cual se expone. Así que quiero decir a manera de introducción que hoy entonces estamos iniciando este segmento en esta serie práctica sobre la iglesia y vamos a estar hablando sobre este asunto que ha sido olvidado por gran parte de la iglesia moderna occidental, la cubierta o velo en la mujer cristiana. A lo largo de las varias exposiciones en este pasaje, veremos cómo la tradición de que la mujer cubra su cabeza es en realidad un claro mandamiento apostólico. Observaremos sobre qué argumentos apostólicos está basada esta práctica y sobre cuáles porciones de la ley del Señor se basa tal mandato apostólico. Se expondrán también las implicaciones de la obediencia a la palabra del Señor en este punto, como también las implicaciones de la desobediencia a este mandato. Miraremos también cómo el Señor ordena al hombre que se descubra su cabeza al orar o predicar, contrario al mandamiento a la mujer. Todo esto me propongo exponer a partir de todo este pasaje que hemos leído, si Dios me lo permite. Pero hoy en particular aprenderemos, entre otras cosas, cómo y por qué terminó en Occidente siendo puesto a un lado este mandamiento apostólico. Entenderemos por cuáles medios Satanás logró quitar en muchas congregaciones cristianas una práctica que por milenios distinguió a la mujer cristiana en todo el mundo. Además, comprenderemos finalmente que la tradición apostólica en este punto no proviene de ningún hombre, sino del Señor mismo. Habiendo dicho esto, pasemos entonces al desarrollo propiamente del sermón el día de hoy. El apóstol Pablo escribe, iniciando esta porción que hemos de comenzar a estudiar en este segmento, en el versículo 2 diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y nos detendremos un momento en la porción del apóstol Pablo al decir: os alabo, hermanos, porque, y allí cerramos un momento nuestro paréntesis para empezar. Pablo abre esta sección de este capítulo diciéndole a los miembros de la iglesia que les alaba por dos cosas particulares. Las razones de esta alabanza deben ser consideradas seriamente, porque su alabanza, la alabanza del apóstol Pablo a los corintios en estas cosas, nos muestra qué cosas son gratas a los ojos del apóstol Pablo, como también qué cosas son condenables a ojos de Pablo, como enviado autorizado del Señor para la iglesia. Permítame explicar mediante un ejemplo lo que estoy diciendo. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice: os alabo, en este pasaje, tenemos un contraste en este mismo pasaje, pero más adelante, hablando sobre la institución de la Santa Cena, como una instrucción y tradición apostólica también, tenemos en contraste de ese os alabo una muestra de algo distinto. Él dice en el versículo 17: en esto no os alabo. Note que hay una confrontación entre ambas sentencias. La palabra central es la misma, alabanza. En una Pablo está alabando, en la otra él no está alabando. Hay un contraste allí. Pero ambas están basadas en las tradiciones apostólicas que han sido transmitidas al pueblo del Señor. En la una, la cubierta de la mujer cristiana, y en la otra, la Eucaristía o Santa Cena del Señor. Pablo reprende que la iglesia se haya apartado de lo que él les transmitió de parte del Señor. Es lo que vemos cuando Pablo comienza a hablarle a los corintios
acerca de las profanaciones que estaban haciendo en la cena del Señor. Les dice, en esto yo no os alabo. Así que por esto mismo, no solo las expresiones explícitas nos dicen qué es correcto y qué es condenable, sino que las implicaciones mismas de lo uno y lo otro también son ciertas. Así entonces, cuando Pablo dice que les alaba por haber obedecido en algo, quiere decir también que si no lo hubiesen obedecido, habría sido motivo de reprensión y censura. Su alabanza señala algo como correcto y es al mismo tiempo y por implicación una censura de lo contrario. Si guardar lo que Él transmite es correcto y digno de alabanza, dicho en otras palabras, entonces no guardarlo es incorrecto y digno de censura y reprensión. Por supuesto, también puede y debe decirse lo mismo de cuando Pablo dice no alabarles por causa de la profanación de la Santa Cena en el versículo 17. ¿Qué significa esto? Que al decirles en esto no os alabo, está diciendo que si ellos no hubiesen hecho eso que es condenable, sino que hubiesen hecho lo que Él les mandó, entonces habrían tenido motivo de alabanza. Ellos habrían sido motivo para alabanza y no para reprensión. Entonces, la alabanza paulina en este contexto indica que aquello que se alaba es porque se ha hecho bien. Esto es, que se ha hecho conforme a lo que el apóstol transmitió de parte del Señor. Ahora, ¿cuáles son estas dos cosas dignas de alabanza por parte del apóstol Pablo? Porque hemos dicho que él comienza diciendo, os alabo hermanos, porque, y vienen dos cosas que él menciona como parte de su alabanza a los corintios. Bien, la primera es que el apóstol Pablo dice, me recordáis en todo. Uno pudiera decir de este renglón breve 1.1 o el primer punto del punto 1. Me recordáis en todo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en ello? Sencillo, que el apóstol ve como digno de alabanza el hecho de que siempre la iglesia procure traer a memoria su persona y lo que él les ha enseñado. Sería en vano, por supuesto, alabar lo contrario. Por eso explicaba lo anterior en el primer punto. Sería contrario a la naturaleza misma de la alabanza que aquello que se alaba no sea entonces hecho. Es decir, si aquello que se alaba no es realizado, no se puede alabar de la misma manera que cuando se realizó. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el apóstol Pablo al decirle, les alabo porque me recordáis siempre? Añaden otras versiones también. Es decir, siempre están constantemente pensando en qué dijo el apóstol sobre esto, qué dirá el apóstol sobre esto. ¿Será que le preguntamos? Como dice esta misma carta, 1 Corintios capítulo 7, que los corintios ya le habían escrito anteriormente al apóstol Pablo para saber qué enseñanza o instrucción de parte del Señor había en ciertos puntos. Ahora, en cuanto a este pasaje no se nos dice abiertamente si le preguntaron acerca de esto. Él no habla como si estuviese respondiendo una pregunta. En otros pasajes lo hace. Pero ciertamente les alaba porque recuerdan siempre al apóstol Pablo. Así que al menos hay una inclinación a pensar favorablemente en que algunos hayan tenido las inquietudes sobre este tema y de alguna manera le hayan llegado al apóstol Pablo. Porque algunas mujeres dentro de la congregación hubiesen empezado a abandonar la práctica apostólica. Así que entonces el apóstol Pablo les alaba por haber recordado que los apóstoles están allí colocados por el Señor para colocar el fundamento. Y por eso traer a memoria su persona y las enseñanzas del apóstol Pablo era exactamente una razón de alabanza. Bien haríamos nosotros en recibir una alabanza así también. Es decir, disponer nuestros corazones en todo asunto pensando qué dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo, qué está escrito. Y recordar en todo entonces a aquellos que en las Escrituras son autoridad para la iglesia del Señor. En segundo lugar, o 1.2, el apóstol Pablo les dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Y aquí me detengo un momento más. Retenéis las instrucciones. Permítame, amado hermano, una traducción alternativa que no solamente es alternativa, sino que de hecho es literal, partiente del griego. Vosotros guardáis las tradiciones.
El vocablo que utiliza el apóstol Pablo para 2:6 significa una tradición, es decir, una instrucción encomendada de una generación a otra, y de esa a la otra, y de esa a la otra, y que cada generación tiene el santo deber de mantenerla pura, de retenerla, de guardarla siempre. Para entender un poco mejor las palabras del apóstol Pablo, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, permítame brevemente hacer mención de algunas definiciones de ambos términos usados por el apóstol Pablo aquí, al decir retener las instrucciones, o que hemos traducido como algunos eruditos lo hacen, guardan las tradiciones. Guardar significa, según el Strong, ese vocablo allí, catequete, significa retener, conservar, aferrarse. El Thayer lo define de la siguiente manera: sujetar fuerte, mantener seguro. Tenga eso en consideración cuando estamos hablando de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hay que sujetar fuerte y mantener seguro? ¿Qué es lo que hay que retener y conservar y aferrarse a ello? ¿Qué está alabando el apóstol Pablo que los corintios están guardando? Bien, el vocablo para 2:6, su significado se refiere a la tradición transmitida de una generación a otra, según el Helps. El Thayer lo define de esta manera: una entrega que se hace de palabra o por escrito, con el fin de ser mantenido, por supuesto. Así que Pablo les está diciendo: yo me alegro mucho y de verdad los alabo, porque en cada asunto se acuerdan de a quién o a qué autoridad recurrir, en ese caso a él como el apóstol Pablo, para entonces saber qué es lo que deben hacer como iglesia. La iglesia reconoce que Pablo es enviado de parte del Señor, que esa autoridad apostólica reposa sobre él, y entonces como apóstol de Jesucristo a la iglesia forma parte del fundamento o la base cristiana de la instrucción de la iglesia. Por eso todo lo que Pablo entrega a la iglesia por carta, escrito, o por palabra, se vuelve un mandamiento para la iglesia cristiana y al mismo tiempo la tradición de la iglesia cristiana. Es claro que el apóstol Pablo, a él le parece correcto y digno de alabanza que se sujeten fuertemente y que retengan las tradiciones apostólicas. Y no debería extrañarnos que así sea. Lo que los apóstoles enseñaron lo hicieron con la autoridad de Jesucristo, por lo que se espera que sea retenido aquello que fue enseñado con la autoridad apostólica, pues se asume correctamente que proviene del Señor mismo. Permítame, antes de pasar al punto subsecuente de este 1.2, cuando el apóstol Pablo entonces les alaba por retener las instrucciones, le ruego que tenga en consideración, porque para eso di las definiciones, que la palabra que utiliza el apóstol Pablo para instrucciones es literalmente tradiciones. Sé que dentro del cristianismo moderno, no el oriental y no el ortodoxo occidental, sino en el moderno, el liberal, el que ha sido arrastrado por la teología de la liberación, ha venido despegándose tanto de las escrituras que cuando escucha cosas como esta, corren, inflamados por una clase de terror que no tiene base o fundamento en el entendimiento escritural o en una concepción teológica bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas iglesias que al escuchar la palabra tradición salen corriendo, se van corriendo. Pero las escrituras hablan sobre tradiciones que la iglesia cristiana mantiene hasta el sol de hoy. La tradición de la Santa Cena o la Eucaristía como sacramento cristiano es una de esas tradiciones, que de hecho más adelante en el pasaje, aunque no lo estamos tocando ahorita, lo tocamos en su momento hablando sobre la Santa Cena, dice textualmente que es una tradición. La tradición que él recibió, a sí mismo él la entregó, la transmitió el apóstol Pablo. Y es lo mismo que él está haciendo en este caso también. Cualquiera de nosotros puede precisamente corroborar o verificar, constatar que el vocablo que el apóstol Pablo estaba utilizando significa tradición, y es en este contexto un paralelo de la instrucción. Esa tradición se vuelve instrucción cristiana para la iglesia, o viceversa también. Esa instrucción cristiana se vuelve tradición para la iglesia. No debemos rehuir de esto.
Veremos un poquito más adelante con qué sí debemos tener cuidado, con qué clase de tradiciones debemos tener cuidado. Porque la iglesia cristiana en serio tiene tradiciones. El problema es cuando la iglesia, en contraste con las tradiciones que Dios da para mantenerse, comienza a meter tradiciones de hombres. Ese es el punto. Y aquí quiero tocar como un subpunto de esto, el contraste con las tradiciones de los hombres, para que veamos que lo que el apóstol Pablo está comandando a la iglesia cristiana no es una tradición de hombre. Al contrario, el apóstol Pablo por lo general es bastante crítico y fuerte contra las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, alabar que se guarde una tradición no puede ser que le esté alabando a la iglesia por guardar una tradición que sea de origen humano, sino que les alaba por guardar una tradición que es de origen divino, que es de origen del Señor. Mire, por ejemplo, cómo tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo siempre lucharon contra las tradiciones de los hombres que invalidaban o contradecían la palabra de Dios. Pudiéramos tomar un ejemplo en Colosenses 2, versículo 20 al 22. Miren lo que dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Y entre paréntesis coloca, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo: hey, iglesia, ustedes no tienen el deber de sujetarse a aquellos preceptos y enseñanzas de los hombres que van no conforme a los rudimentos de Cristo, sino conforme a la enseñanza del mundo. Ninguna tradición, por piadosa que parezca, si no tiene fundamento en los apóstoles y profetas, no debe ser impuesta a la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Miremos en este mismo capítulo el versículo 8 en Colosenses 2, lo que dice. Note bien esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no ¿según quién? Entonces hay tradiciones de hombre y hay tradiciones que son según Cristo. Entonces hay rudimentos de hombre y hay rudimentos que son según Cristo. Hay filosofías y huecas sutilezas que son conforme a hombre, y hay sublimidades y filosofías que son según Cristo. Entonces lo que el apóstol Pablo está alabando en el pasaje que nosotros estamos escudriñando no puede jamás ser una tradición o instrucción que sea de origen humano, sino que para poder Pablo alabar esa tradición, ¿qué origen tiene esa tradición? ¿Qué origen tiene esa tradición? ¿Humano o divino? No tenga miedo de decirlo. Sé que hay miedo de decirlo porque si lo dice uno se ata con los dichos de la boca. Pero es mejor atarse a la verdad del Señor con los dichos de nuestra boca y aprender lo que el Señor ha dicho. Consideremos un último pasaje. Nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Y mire lo que dice nuestro Señor. Es para que vea que hay una diferencia entre las tradiciones de los hombres que van contra la ley de Dios y las tradiciones que Dios da a su iglesia, que por supuesto vienen de Dios mismo. Marcos capítulo 7, desde el versículo 3, 10 versículos adelante, al versículo 13. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de ¿quiénes? ¿De quiénes era esta tradición? De los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oído aquí:
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres, tradiciones de ancianos, mandamientos de hombres que enseñan como doctrina. Porque dejando el mandamiento de Dios, lo que Dios ha instruido, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que está reprendiendo el Señor Jesucristo? ¿Está reprendiendo el Señor Jesucristo tradiciones per se? No. Porque encontramos en las Escrituras muchas tradiciones que Dios envió a guardar a lo largo de todo el tiempo. En toda la narrativa de redención encontrada en las Escrituras, notamos que Dios habla muchas tradiciones que manda de generación en generación perpetuamente guardarse. Así que sí, Dios es un Dios de tradiciones. Dios no tiene un problema con las tradiciones. Dios tiene un problema con las tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de Dios. Es lo que Jesucristo pugnó contra los fariseos. Y vale decir que el paralelo de este pasaje nos narra que mientras Él estaba hablando contra los escribas y fariseos acerca de las tradiciones de los hombres, Él hacía esto mientras lavaba los alimentos. Intenso nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A veces un poquito medio chocante, ¿no? Así más o menos me estás diciendo que es hipocresía y mientras lo estás haciendo, porque nuestro Señor Jesucristo no tenía el corazón puesto en una tradición de los hombres. La utilizaba como medio de utilidad y no la hacía pasar como tradición de Dios porque Dios no había mandado esa tradición. Es allí la diferencia. En cambio, los escribas y fariseos colocaban como de parte de Dios, enseñando como doctrina tradiciones de hombres, como Cristo le dijo, vuestra tradición. Entonces, ¿qué recriminaba a Cristo? Que los hombres colocaran como tradición del pueblo del Señor doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. Eso recriminaba el Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro pasaje en cuestión, es lo mismo que hemos visto al apóstol Pablo reprender en Colosenses 2:8 o en Colosenses 2:20 al 22 y otros pasajes en los que Pablo, por supuesto, reprende por estar guardando tradiciones que el Señor no les ha mandado. Es increíble cómo este punto puede causar tanto escozor a muchos evangélicos el día de hoy. Y que muchos, por la costumbre teológica, y dicho de una buena manera y muy precisa, por la tradición teológica que tienen, no sean capaces de darse cuenta que ellos también tienen tradiciones. Las iglesias cristianas están llenas de tradiciones. Nuestra iglesia está llena de tradiciones. Cualquiera que escuche esta predicación pudiera decir, ajá, lo sabía. Una iglesia de tradiciones. Tu iglesia, que escuchas por allá, los que escuchan aquí también, está llena de tradiciones. Que muchos no sean capaces de darse cuenta que tienen tradiciones es otra cosa, pero todas las iglesias tienen tradiciones. ¿Por qué lo digo? Porque toda iglesia que es cristiana tiene al menos las prácticas tradicionales de las ceremonias que Dios ha mandado a practicar, como el bautismo, por ejemplo, como la ceremonia de la Eucaristía o la Santa Cena, por ejemplo. Que el apóstol Pablo dice explícitamente que esa tradición la recibió y la transmitió tal cual él la recibió. Es una transmisión de tradición. La iglesia cristiana es una iglesia tradicional. Le choque o le duela a quien le choque o le duela. Entonces el punto en nuestro análisis del pasaje no es si la iglesia cristiana tiene o no tradiciones, sino si la iglesia cristiana sostiene, se aferra, guarda, retiene, mantiene pura, para utilizar todos los sinónimos que ya hemos mencionado, las tradiciones que mandó el Señor por medio de los apóstoles. Ese es el punto.
Ese sí es realmente el asunto a discutir, en el cual profundizar. Las tradiciones que tenemos en medio nuestro, ¿pertenecen realmente al Señor? ¿Las ha enviado el Señor? ¿Las ha colocado el Señor en su iglesia por medio del fundamento de ella, es decir, los profetas y apóstoles? Y no me refiero a los profetas y apóstoles modernos, que no existen, sino a aquellos que están en las Escrituras. Los profetas y apóstoles, que son el fundamento, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados pues sobre el fundamento, que son los profetas y apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular. Así entonces, hay un contraste entre las tradiciones que el Señor entrega a su iglesia y las tradiciones de los hombres. En algunas iglesias hay una competencia entre las tradiciones de los hombres y las tradiciones de Dios. Cuando las tradiciones de los hombres ocupan el primer lugar antes que las tradiciones de Dios, comienza por supuesto el desorden en la iglesia. Porque la iglesia comienza a llevarse por medio de la voluntad de los hombres y no de la voluntad de Dios. Dios expresa su voluntad esperando que cada generación del pueblo del pacto guarde la tradición que Él les entrega como instrucción y la comuniquen o la transmitan a la siguiente generación para que se guarde así a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿Acaso no hemos leído esto en las Escrituras, hermanos? ¿Cuántas veces hemos visto en las Escrituras que este es el tratamiento que Dios da a sus instrucciones? Dios da sus instrucciones a manera de tradición para que se transmita a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. De hecho, abandonar las tradiciones del Señor es lo que ha hecho que el cristianismo de hoy sea tan irrelevante. Y dicho sea de paso, que estemos perdiendo incluso a nuestros propios hijos. Porque no somos capaces de transmitir celosamente, habiendo retenido primero, de manera celosa, las tradiciones que el Señor nos dio a manera de instrucción. ¿Qué hemos de decir entonces? Si el apóstol Pablo no está alabando tradiciones de hombre porque en otros contextos las reprende abiertamente, y nuestro Señor Jesucristo también hizo lo mismo, ¿qué es lo que está alabando el apóstol Pablo? Está alabando la tradición apostólica, es decir, aquello que fue encomendado del Señor a los apóstoles. Entonces la tradición apostólica es doctrina cristiana y no tradición de hombres. Cuando encontramos esta diferencia en nuestro pensamiento, ya todo comienza a cuadrarse de una manera mucho más adecuada. Ya no tenemos una animadversión contra la tradición en sí misma, sino que comenzamos a distinguir qué tradición proviene de Dios y qué tradición lucha contra la palabra de Dios. Eso es discernimiento, eso es sabiduría, eso es ciencia del Señor. Entonces, ¿qué está aplaudiendo el apóstol Pablo? Aquello que él transmitió de parte del Señor y que la iglesia en Corinto retiene, resguarda, sostiene, mantiene pulcro, no deja que nadie se lo quite. Mire este texto como una referencia para ello. Y vale acotar que el vocablo que se utiliza en ambos textos que voy a leer aquí es el mismo en el que estamos leyendo ahorita. Es otra carta, otro contexto, y está diciendo básicamente lo mismo, pero presta atención a la forma de las palabras que el apóstol Pablo utiliza en estos dos textos, para que entonces vuelva luego a 1 Corintios 11:2 con ese entendimiento aquí, en el corazón. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Sabe qué vocablo utiliza el apóstol Pablo allí? Paradoseis. Es una enseñanza que es tradicional. Es una tradición que ha sido ordenada por los apóstoles. Ahora analicemos eso, cambiando la palabra enseñanza por tradición. Hay algunas versiones que traducen ese texto como tradiciones. No recuerdo si la Biblia de las Américas lo hace. Hay algunos pasajes en los que ella lo hace y hay otras versiones. No son muchas,
Pero cualquiera de nosotros puede averiguar y constatar que este vocablo tiene este significado y significó literalmente esto en el primer siglo cuando fue escrito esta carta en el griego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Sustituyamos una palabra por la otra, pero os ordenamos, os mandamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, esto que le estamos ordenando viene en nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad de Cristo y con la autoridad apostólica. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Es decir, hay gente que anda en desorden, no conforme a lo ordenado por los apóstoles de parte del Señor. Y dice, ¿por medio de qué? No según la tradición que recibisteis de nosotros. El apóstol Pablo repartía tradiciones por aquí y por allá. Pero esa repartición de tradiciones a manera de instrucción de la iglesia cristiana no eran tradiciones de hombre. Como vemos en este texto, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de aquellos que no guardan la tradición que os hemos entregado en nombre del Señor Jesucristo. Un capítulo antes en esa misma carta, Pablo menciona básicamente lo mismo. Pero mire ahora celosamente las palabras que escoge Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, escuche, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿A qué no sabe qué vocablo está utilizando el apóstol Pablo cuando él dice doctrina? Paradoseis. Sí. ¿Por qué traducen ciertas versiones el vocablo paradoseis, que también significa y literalmente significa tradiciones, como enseñanza o como doctrina en este contexto? Porque realmente también es así. La traducción no falla al decir que es una enseñanza. La traducción no falla al decir que es una instrucción o una doctrina cristiana. El problema no está en la traducción en ese aspecto, sino en cómo nosotros estamos arropando un pensamiento sobre esa traducción que no es. Estamos mutilándolo. Puede ser que la traducción, por no colocar quizá una nota a pie, diciendo que también significa tradición, cuando nosotros llegamos a ello, veamos como una especie de contraste entre doctrina y tradición, entre enseñanza y tradición. Pero no fue así para el apóstol Pablo ni para la iglesia primitiva. No lo fue. El apóstol Pablo escribió y la iglesia primitiva entendió claramente que esta tradición que él estaba legando a las iglesias era sencilla y llanamente una ordenanza de parte del Señor. Una tradición apostólica, entonces, si verdaderamente es apostólica, es una ordenanza que proviene de parte del Señor. Y sería andar desordenadamente, no sujetarse a la tradición apostólica que proviene por la autoridad del Señor. Culminamos el renglón 1.2 para continuar con el 1.3. Volvemos a nuestro pasaje e inicialmente el apóstol Pablo entonces les dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Siempre están buscando la dirección apostólica. Y retenéis las instrucciones, o guardan, sujetan fuertemente las tradiciones. Ahora considere esto: tal como os las entregué. Otras versiones vierten esta frase de esta manera: tal como las transmití. Ambas versiones tienen razón. Transmitir o entregar. El uno hace el énfasis en que se ocupó de colocar en la mano del otro lo que se estaba enviando, y la otra pone el énfasis desde dónde y hasta dónde va aquello que se entrega. Pero ambas son buenas traducciones. Cuando el apóstol Pablo dice que les alaba por haber retenido las tradiciones que él les entregó o que él les transmitió de parte del Señor, allí precisamente nos debemos detener a razonar un poco en esto. Las tradiciones apostólicas son instrucciones que son transmitidas con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? La cabeza de la iglesia. Desafiar una tradición apostólica, es decir, una instrucción de los apóstoles, es desafiar la autoridad ¿de quién?
de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los primeros 2 versículos de este capítulo, permítame utilizar y hacer énfasis en una gran porción de estos 2 versículos, en donde Pablo habla de esta manera. Escuche: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad ¿de quién? Del Señor Jesús. Un asunto que no debe pasar desapercibido. Cuando los apóstoles dan una instrucción, una doctrina, una enseñanza, una tradición, ¿de la autoridad de quién proviene tal cosa? De la autoridad de aquel que los colocó como apóstoles en la iglesia. Si esto nosotros lo tomamos de una manera que sea superflua o liviana, nos hallaremos peleando contra la autoridad misma del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Desafiar aquello que el apóstol Pablo ha transmitido a las iglesias. Desafiar aquellas instrucciones, enseñanzas, doctrinas, tradiciones que con la autoridad de Jesucristo han sido entregadas, transmitidas a la iglesia del Señor. Desafiar eso es desafiar la autoridad de aquel que encomendó a Pablo dar tales instrucciones y tradiciones a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo dice: por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Nosotros podemos estar completamente seguros que la tradición de la cual estaba hablando el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 11 del 2 al 16, sobre la cubierta o velo de la mujer cristiana, era una tradición apostólica que había alcanzado a todas las iglesias cristianas, y de eso tenemos evidencia. Ninguna de las iglesias se atrevía a cuestionar como iglesia el mandato, doctrina o tradición apostólica sobre la cubierta de la mujer en la iglesia. En todas las iglesias se enseñaban estas cosas y eran retenidas fuertemente como mandamiento del Señor. Pero como siempre, en algunos lugares se levantaban a veces distorsiones de los mandamientos del Señor, y algunos dejaban de guardar la tradición apostólica que habían recibido del Señor, que les había sido transmitida de parte de la autoridad de Cristo mismo, la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué hemos de decir en esto? Porque aunque hemos terminado la exposición del texto como tal, no he terminado aún el sermón. Quedan aún 2 puntos. Hemos terminado el primer renglón, el primer punto de la enseñanza en este texto. Quiero continuar con el punto número 2, que es el mandamiento en el curso de la historia. La iglesia cristiana entendió algo sobre esta tradición apostólica dada por el Señor Jesucristo. La iglesia cristiana tuvo a bien obedecer esto y retener esta costumbre. Y para ello voy a referenciar con comentarios de los padres de la iglesia primitiva. Voy a referenciar con algunos escritos medievales. Y voy a referenciar con escritos de la teología reformada también, nuestra tradición. Para que veamos cómo a lo largo de estos 2000 años la iglesia cristiana se ocupó de retener fuertemente la tradición recibida de los apóstoles. Jerónimo de Estridón en sus cartas dice: no andes con la cabeza descubierta desafiando el mandato del apóstol. Por eso lleven gorro ajustado y un velo. Obviamente está hablando a las mujeres, es el contexto en el que estamos enseñando lo que enseñamos. Agustín de Hipona, esto es norte de África, dice en su carta a Posidio: no conviene incluso entre las mujeres casadas descubrirse el cabello, ya que los apóstoles les ordenan a las mujeres que se cubran la cabeza. Hipólito de Roma, en sus cánones de los apóstoles,
Dice que todas las mujeres se cubran la cabeza con un paño opaco, no con uno de velo de lino fino, porque no es verdadera cobertura. Podríamos hablar un poco más acerca de ello, porque es que algunas mujeres utilizaban algunos velos que en realidad no era el propósito de mostrar sujeción, fidelidad, respeto y honorabilidad, sino que estaban pensando en otras cosas más lujuriosas. Y eso es lo que él reprende allí. Clemente de Alejandría, en su comentario a 1 Corintios, dice: nunca caerá la que pone ante sus ojos el pudor y el velo, ni invitará a otra a caer en pecado descubriéndose a sí misma. Pues este es el deseo de la palabra, ya que le conviene a ella orar estando velada. Juan Crisóstomo, en su comentario a 1 Corintios, dice: el asunto sobre cubrirse la cabeza fue legislado por la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, me refiero a Dios, pues es Él quien la creó. Toma nota, por lo tanto, qué gran daño proviene de alterar estas fronteras. Y no me digas que esto es un pecado pequeño. Y aunque con estos comentarios de estos primeros 5 o 6 siglos de la iglesia, y no estoy tratando de ser exhaustivo, pero esto es lo reglamentario y lo generalizado en la iglesia primitiva, no se ha quedado allí la costumbre, no se quedó allí la tradición apostólica, sino que fue guardada también en el amplio período medieval. El Sínodo de Roma en el año 743 mencionó: una mujer orando en la iglesia con su cabeza descubierta trae vergüenza sobre su cabeza, de acuerdo a la palabra del apóstol Pablo. Literalmente, está citando las escrituras. ¿Qué se podría esperar que se haga un concilio? Debería ser así. Tomás de Aquino dice en su comentario a 1 Corintios: los corintios se equivocaron en la vestimenta, es decir, porque algunas de las mujeres se reunieron para los sagrados misterios con la cabeza descubierta. Le llama error presentarse para la oración o para los misterios que se dispensan en la iglesia del Señor por voluntad divina. Un error presentarse la mujer con la cabeza descubierta, sin cubierta en ella. William Tyndale, ya más ha llegado casi a los tiempos de la Reforma Protestante, básicamente culminando lo que llamásemos el período de la iglesia medieval. Dice William Tyndale en sus tratados doctrinales: yo respondo que Pablo enseñó de su boca tales cosas mientras escribía sus epístolas, y sus tradiciones fueron que la mujer obedezca a su marido, que cubra su cabeza, que guarde silencio y que su apariencia sea cristiana y femenina. Puede que estas cosas a cada uno de nosotros nos esté sonando novedosas, hermano, pero considere los períodos o las fechas de los períodos que estoy mencionando. Iglesia primitiva, primeros 5 o 6 siglos de la iglesia cristiana, incluyendo aquellos que estaban cerquita y que recibieron el pastorado de manos de los apóstoles mismos, hablando de esta manera. Luego la iglesia medieval, consenso incluso en los concilios acerca de ello. En la Reforma Protestante, lo mismo. Escuche, Juan Calvino en su comentario a 1 Corintios: de modo que si a las mujeres se les permite así descubrir la cabeza y mostrar su cabello, presta atención a esto, eventualmente se les permitirá exponer su busto completamente y vendrán a hacer sus exhibiciones como si se tratara de un espectáculo de taberna. Se volverán tan descarados que la modestia y la vergüenza dejarán de existir. En resumen, se olvidarán del deber de la naturaleza. Cuánta razón tenía Calvino. Y veremos un poquito más adelante en el punto 3 cómo esto influye gravemente y en la sociedad. Usted no sabe cómo el abandono del velo por la iglesia cristiana ha afectado la sociedad. Porque todo abandono de instrucción o tradición cristiana tiene su efecto también en la sociedad. Así como la obediencia de ellas también tiene efecto en la sociedad. Matthew Henry en su comentario también a 1 Corintios, este puritano y pastor, dice: ella, la mujer cristiana, debe tener una potestad sobre su cabeza. Esto es, un velo debido a los ángeles. En su momento estaremos estudiando qué puede significar esta mención. Lo cierto es que está diciendo que se guarda esto y es un deber en las iglesias cristianas y en el período de las iglesias puritanas también. Ahora, permítame culminar este punto número 2
No quiero agobiarlos con más citas, pero quiero que con lo dicho hasta ahora pueda entender que lo que se ha mencionado al respecto sobre esta tradición apostólica no fue un asunto que fuera sencillo y llanamente, bueno, está en ti si lo obedeces o no lo obedeces. Es opcional. Todas las iglesias cristianas de todos los períodos de la cristiandad sostuvieron esto. Pero ¿qué ha pasado? Permítame terminar este punto con una cita de Alice Morse Early en su libro escrito en 1903, entrado siglo XX, estamos en el siglo XXI, titulado 2 siglos de vestimenta en América. Entre las páginas 9 y 10 ella dice esto: una cosa singular se puede observar en esta historia, que con todos los caprichos de la moda, la mujer nunca ha violado la ley bíblica que le ordenaba cubrirse la cabeza. Nunca ha asistido a los servicios religiosos con la cabeza descubierta. ¡Wow! Estamos hablando que esta historiadora basó su investigación de historia hasta el tiempo de ella, los últimos 200 años en la costumbre del vestuario o la vestimenta en América del Norte. Y él dice, por 200 años, y obviamente antes de eso también, porque ya hemos visto los escritos de los padres y los medievales y todo aquello. Pero ella dice, entrado el siglo XX, por 2 siglos, la mujer nunca ha abandonado el tenerla cubierta en su cabeza. Las modas han venido y han ido. Muchas modas han cambiado, dice ella. Lo único que no ha cambiado es que la mujer jamás ha asistido a los servicios religiosos con la cabeza descubierta. Eso nos debe llevar a pensar, entonces, ¿qué pasó? Porque muchas de las iglesias cristianas, sobre todo en Latinoamérica, no es que reine exactamente esta tradición apostólica. Esta instrucción cristiana no es lo que está describiendo a las mujeres dentro de la iglesia cristiana. Punto número 3. Y lo que dio el nombre a esta predicación: la revolución feminista y su influencia. Permítame citar al doctor R.C. Sproul para dar una especie de respuesta a la pregunta que originé por el comentario de Alice Morse. Si hasta ese entrado el siglo XX aún todavía las iglesias mantenían en completa paz la ordenanza cristiana y la tradición apostólica, ¿qué fue lo que pasó? Le invito a considerar estas preguntas retóricas que hace Sproul. Él dice, el uso de cubrecabezas de tela en el culto era una práctica universal de las mujeres cristianas hasta el siglo XX. Mire cómo se va cerrando el asunto para que usted vea a dónde vamos a llegar. ¿Qué ha ocurrido? Dice Sproul. ¿Hemos encontrado de repente alguna verdad bíblica a la que los santos durante miles de años estaban ciegos? ¿O nuestras opiniones bíblicas sobre las mujeres fueron erosionadas gradualmente por el movimiento feminista moderno que se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo? Y os digo que ha dado en el clavo. Y así fue. En otro lugar, el doctor Sproul dice, la iglesia ha rechazado esta práctica en los últimos 30 o 40 años. Fíjese, una práctica universalmente aceptada. Todas las iglesias de todas las latitudes en donde llegaba la doctrina cristiana, las tradiciones apostólicas que van con la doctrina cristiana, llegaban allí. Los sacramentos, la cubierta, todas estas cosas llegaban a donde el evangelio llegaba. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sproul dice que en su tiempo la iglesia había estado rechazando por los últimos 30 o 40 años esta práctica. No por nuevas ideas interpretativas, sino por la presión del mundo. Hasta hace 50 años, todas las mujeres en todas las iglesias se cubrían la cabeza. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 50 años? Os diré, hemos tenido un movimiento feminista. Ahora, para no hablar sin dar evidencia o hablar palabras infundadas, quiero mostrar brevemente en este tercer punto cómo fue que se logró que en gran parte de Latinoamérica, si no toda Latinoamérica, y una buena porción del norte de América, porque dije, esto es un problema mayormente en el occidente, porque en Norteamérica fue que comenzó este movimiento. Y ya van a ver con citas textuales de las fundadoras hacia dónde se dirigían todos estos asuntos y cuáles eran los objetivos detrás de esto.
Quiero que por favor preste atención a esto, porque lo que estoy mencionando ahorita, aunque no es la explicación de un texto bíblico como tal, es exactamente la razón por la cual el texto bíblico dejó de obedecerse. Y es importante saberlo, para saber por cuál razón las mujeres de nuestra congregación llegaron sencillamente a ignorar sobre ello. Betty Friedan, una mujer psicóloga de profesión, fue llamada por muchos como la madre del feminismo moderno. Y con mucha razón fue llamada así. Ella fue quien incendió la conocida segunda ola del feminismo por medio de su libro titulado La mística femenina, que de femenina no tenía nada, donde ella presentaba a la mujer en su papel de ama de casa como un ser completamente esclavizado, amargado y sediento de emancipación de esa opresión del patriarcado opresor. Hemos escuchado fraseologías parecidas a estas, ¿verdad que sí? Citas semejantes a estas, ¿verdad? La emancipación de la mujer, liberar a la mujer. ¿Y qué contradicción? Porque aquellos que insisten en esa supuesta emancipación de la mujer, la llevan cada vez más a esclavizarse a tradiciones de los hombres, diversas tradiciones de los hombres, como les voy a explicar un poco más adelante. Para que vea que esa idea detrás de esa supuesta emancipación y libertad es más bien una idea contra la libertad que da Cristo a las mujeres en la iglesia, pero dentro del orden instituido por el Señor. Para que entendamos que libertad no era lo que estas feministas estaban buscando, sino libertinaje, que es distinto a libertad. Betty Friedan, junto a otras personas, fundó la National Organization for Women, que significa la Organización Nacional de Mujeres. Sus siglas en inglés se pronuncian NOW, que significa ahora. N-O-W, NOW, ahora. Lo hizo en 1966 con otras muchas mujeres. Más de 20 mujeres participaron en la cofundación de esta organización. Y Betty Friedan, por supuesto, fue su primera presidente. Fue una mujer, vale decir, que fue abiertamente despreciadora del nombre del Señor Jesucristo. Sí, despreció el nombre del Señor Jesucristo. Marxista, con su dialéctica materialista, y agnóstica también. Apoyó y promovió el lesbianismo, el matrimonio entre mujeres, e incluso abogaba por la defensa del derecho a la interrupción del embarazo. Es decir, luchó o abogó por el aborto, por la libertad de derecho de que la mujer asesinara a sus propios hijos en el vientre. ¿Va captando la naturaleza de la personita que va a luchar más adelante por ciertos derechos de mujeres cristianas? Sí, porque para allá vamos. 1966, NOW se funda. 1967 se organizó una reunión en Bridgeport y Betty Friedan invitó a una mujer llamada Elizabeth Farians a asistir a esa segunda reunión de la Junta de NOW, que fue hecha en Chicago. Elizabeth Farians hasta el momento estaba fundando un movimiento llamado Mujeres y Religión. Vayan viendo por dónde va el asunto. Elizabeth era una doctora en religión y tenía el deseo de impulsar de alguna manera ciertos pensamientos que finalmente eran antibíblicos por medio de este movimiento llamado Mujeres y Religión. ¿Qué fue lo que sucedió después de esa segunda reunión que tuvo NOW en la ciudad de Chicago? Que fue invitada Elizabeth Farians por Betty Friedan y tuvieron una reunión en una taberna que mientras bebían estaban hablando acerca de asuntos de negocio, como es debido, por supuesto. Y entonces Mujeres y Religión fue añadido como una task force, como una fuerza de trabajo, como un gabinete de trabajo más para NOW. Hubo una unión entre Farians y Friedan al respecto. Además de esto, la doctora Farians fue elegido miembro de la junta directiva de NOW para que sus decisiones tuvieran amplia influencia dentro de la National Organization of Women, o de la Organización Nacional de Mujeres. 1967, ve el tiempo, 66,
fundación de NAO. 67, unión con mujeres y religión. ¿Para dónde va este asunto? Sigamos. 1968. Friedan lideró su organización, NAO, en un acto nacional de quema de sombreros y cubiertas femeninas. Escuche, todo lo que le mencioné sobre la cubierta y el velo, siendo universalmente guardada por la mujer cristiana. Y estas personas indican una quema nacional de cubiertas, velos y sombreros en las mujeres cristianas. El objetivo fue, y cito, protestar contra la condición de segunda clase de las mujeres en todas las iglesias, porque el hecho de que las mujeres lleven la cabeza cubierta en los servicios religiosos es un símbolo de sumisión. Yo debo decir algo. Friedan tiene razón en un punto. El velo es señal de sumisión, porque es señal de autoridad puesta sobre la cabeza. Lo que no tiene razón Friedan y Farians en sus enunciados por los cuales se basaron para hacer lo que hacía, es que la idea de sumisión que ellas tienen no es la idea bíblica. Tienen una idea de autoridad distorsionada, no es la bíblica. Tienen una idea de sumisión distorsionada, no es la bíblica. Por lo tanto, cuando ellos dicen, la mujer tiene señal de autoridad sobre su cabeza, por lo tanto, es una mujer que está humillada, que está golpeada, que está porreada, es necesario emanciparla, que se libre del yugo opresor del patriarcado. 1968, quema nacional. Miren lo que estamos hablando, 3 años. Una práctica universal basada en la tradición apostólica como aprendimos de la palabra del Señor. Ninguna iglesia jamás cuestionó esto. 1969, más propiamente 6 de abril, porque fue una carta realizada. Permítame leer una pequeñísima porción de esa carta. A todos los medios de comunicación, para su difusión inmediata. Ya no fue un acto aquí. Ahora a todos los medios de información, para que se difundiera inmediatamente. La práctica anticuada y discriminatoria de que las mujeres lleven la cabeza cubierta en los servicios litúrgicos fue el objetivo de una protesta de la Organización Nacional de Mujeres en la mañana de Pascua, imagínese usted el día que escogieron para la quema, en San Juan de Nepomuc, allá en el norte de América. La NAO instó a todas las mujeres a que resolvieran desde ahora unirse a esta primera acción de el desvelado nacional, así le titularon a este movimiento, de todas las mujeres en todas las iglesias de la nación. ¿Quiere usted saber de dónde viene que la mujer haya descubierto su cabeza y ya no le interese saber por el velo? De aquí. No fue un mandamiento apostólico que la mujer se descubriera. Fue el feminismo moderno quien, con sus ansias de que la mujer se rebelara contra el diseño divino, porque lo veremos en las siguientes predicaciones, en los argumentos que el apóstol Pablo da, en el orden de la creación del Señor, rechazando estas cosas, comenzaron a comportarse de la manera en la que el mundo estaba no solo sugiriendo, sino incluso imponiendo. Así dejaron de tener la tradición de los apóstoles que proviene de Cristo para andar en la tradición del feminismo, que es según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiero añadir una cita más. Año 71, década del 71. 28 de abril de 1971. En esta ocasión la doctora Elizabeth Farians. ¿Recuerdan quién es, no? Sí, Mujeres y Religión, que se unió con Betty Friedan en NAO. Dice la carta de esta manera, una porción. Grupo de trabajo ecuménico de la NAO sobre mujeres y religión. Está identificando quién escribe. Debido a la sobremasculinización de la iglesia, las mujeres han sido oprimidas. Por lo tanto, las mujeres quieren poder servir como sacerdotes y diáconos. Tenía que llegar por algún modo. Quieren formar parte de comisiones teológicas como teólogas. Las mujeres quieren que se les restituyan los derechos de persona que Dios les dio. ¡Oh, qué astuta! Escucho el siseo de la serpiente detrás de ello. Vea cuán astutamente utiliza las palabras. Que se les restituyan los derechos de persona que Dios le dio.
Le dio el derecho a la mujer, Dios, de ser pastora, obispa o ministro en la iglesia del Señor. La Escritura dice explícitamente que no. Dios no puede haberle dado el derecho. Ni siquiera todos los hombres tienen ese derecho tampoco. Aunque los hombres es dado, no todos los hombres tienen ese derecho. Así que miren con cuánta astucia venían actuando. Hermanos, en el 66 se fundó Now. En el 71 ya estaban pidiendo mujeres para el obispado y para el diaconado. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto último con lo que estamos hablando? Todo. Porque al quitar precisamente la cubierta de la mujer, con el significado bíblico que eso tiene, la mujer cayó en la trampa del feminismo y se sintió emancipada de una opresión que fue delineada por una narrativa ideada por las mentes satánicas feministas. Les emplearon en su mente la idea de que estaban oprimidas y se cubrían en un servicio religioso. Y de esta manera, por supuesto, fueron dando pasos y pasos y pasos. Hermano, 67, 8, 9, 70, 71. En menos de 5 años tenían quema nacional de velos. No importa que haya dicho el Señor Jesucristo, la mujer está oprimida, hay que liberarla. No importa que hayan mandado a los apóstoles en nombre de Cristo, la mujer está oprimida, hay que emanciparla. Claro que no lo iban a decir de esa manera, pero ¿cómo actuaron? Como la serpiente misma. Si Pablo estuviera en este tiempo, lo que sucedió les hubiese dicho, por lo mínimo en esto no os alabo. Porque si alababa el hecho de que las iglesias guardaran las tradiciones apostólicas celosamente, luego entonces no podía alabar el hecho de que la mujer se estuviera abiertamente rebelando contra la autoridad de Dios, quien dispone que estas cosas sean hechas en su iglesia. Conclusión para finalizar. Debería resultar obvio cuáles son los objetivos feministas tanto dentro como fuera de la iglesia cristiana. Ellas quieren destruir y alterar el orden divino. En realidad no quieren emancipar a la mujer. Quieren subyugarla a tradiciones que traen ruina. No es que se están liberando de tradiciones para no tener tradiciones. Es que pasan de tener las tradiciones de Dios a tener otras tradiciones de los hombres. De aquellos que inyectan el dinero a movimientos como el feminismo o el lobby LGTB. Porque sus objetivos son claros. Influir dentro de la iglesia cristiana. Hermano, considere esto para que concluya su mente de una manera adecuada. ¿Por qué hacer una revuelta nacional llamando a las mujeres cristianas a que quemen el velo? ¿Cuál era el punto de meterse en las iglesias cristianas y enseñar a las mujeres cristianas a subvertir el orden que universalmente por 2000 años, y antes de eso también, como veremos más adelante por las Escrituras, en otros sermones, la iglesia había mantenido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención detrás de ello? ¿No logramos ver esto? Es evidente que quien ha estado trabajando detrás de la abierta campaña contra la tradición apostólica de la cubierta de la mujer cristiana ha sido Satanás mismo. Y lo que ha hecho, lo ha hecho por medio de las enseñanzas claramente anticristianas, nacidas en el seno de movimientos inmorales y antibíblicos como el feminismo, que subvierten el orden de Dios con la finalidad de no solo distorsionar el diseño divino para la familia y la sociedad, sino reducir a escombros, incluso a cenizas, todo orden divino, verdadera feminidad, decoro, pudor, respeto y solemnidad. Esas son las verdaderas intenciones de Satanás por medio de las consignas del feminismo. Las promesas de emancipación de la opresión de la mujer son una mentira, tal cual Satanás hizo en el Edén, con que Dios os ha dicho. No, sabe Dios que ustedes no van a morir, sino que vivirán, y además de esto serán tan sabios como Dios. Al quitar de la mujer cristiana esta solemne señal, bajo ese subterfugio de emanciparse del patriarcado opresor, no hace más que hacerla esclava de la tiranía de aquellos que no pueden dar verdadera libertad al alma.
Pues esta libertad solo puede venir por medio de la obediencia a la ley de Dios. Con un poco de discernimiento espiritual puede incluso escucharse a la serpiente antigua detrás de las consignas feministas ciciar de esta manera: con que Dios os ha dicho que se degraden usando ese velo. ¿Sabe Dios que si dejan de usarlo serán tan libres de opresión como Dios mismo? Porque es el cuestionamiento al mandato de Dios lo que ofrece por respuesta la consigna del feminismo en este punto. Así que lo que promete emancipación, libertad, es una ilusión. Es un espejismo de un oasis en un desierto. La pregunta hoy para nuestras conciencias, tanto para hombres como para mujeres, es la siguiente: ¿seremos realmente obedientes a lo que el Señor nos transmitió por medio de los apóstoles? ¿O dejaremos que Satanás, por medio de la opinión del mundo, marque y moldee cuál sea nuestro proceder? Aunque en las próximas predicaciones veremos de lleno el resto del pasaje, texto a texto, argumento a argumento, sirva esta predicación como incentivo de aprendizaje introductorio al respecto, y que nos lleve a recordar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, con lo cual termino: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor haga de nuestra iglesia esto que hemos leído. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios bueno, grande, misericordioso, bonanza hay en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Te rogamos a ti, como Señor de nuestras almas y de nuestras vidas, que concedas perdón por nuestros pecados, porque en muchos sentidos, debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de leche en muchas áreas de nuestra iglesia. Queremos rogarte que perdones nuestro pecado y que coloques en nosotros un espíritu renovado para obedecer tu bendita y santa palabra. Que guardemos celosamente las tradiciones que tu Hijo dio a los apóstoles para ser transmitidas a la iglesia cristiana, para tener el consenso de la iglesia con nosotros en este punto. Bendice nuestra iglesia, Señor, pero no en nuestra desobediencia. Corrígenos y entonces derrama tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones sean humildes en recibir la instrucción que por medio de tu Hijo y a través de los apóstoles nos ha llegado, tanto en las Escrituras como vemos en la interpretación de la iglesia cristiana a lo largo de toda su existencia. Te rogamos que nos des un buen corazón para esto, que nos des humildad para reconocer y humillarnos delante de ti, y que el mundo no venga a moldear nuestros pensamientos, o que no siga haciéndolo, Señor, porque lo ha hecho en muchas formas. Arranca de en medio nuestro las doctrinas anticristianas y diabólicas que se proponen subvertir el orden y el diseño que tú has colocado desde un principio, desde la creación misma. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. En el nombre de Cristo elevamos nuestra oración, haciendo este ruego. Y toda la iglesia dice, amén.